No te voy a enseñar, hija. No te conozco. Mira. Hola. Permíteme, voy por mi borrador. Permítanme tantito con mi borrador. Mi super borrador mágico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, dice Palma, voy llegando. Hola, hola Joel Figueroa. Hola Calebecín, ¿cómo están? Permítanme un minuto y comenzamos, ¿ok? Ya saben en lo que nos deja fijar el objetivo para que no tengamos interrupciones en el live. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias. Voy a mover mientras tantito mi pequeño escritorio. Y comenzamos, ¿ok? Laushitaxi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás, Josmar? Ya saben, si escuchan algún ruidito es porque mi perrito, bueno, está aquí acompañándonos. Si es que llega a mover de nuevo el tripié, pues ya sabemos. Hola, muchas gracias. A ver, ahí se ve. Sí, ¿verdad? Necesito que hoy se vea más, porque vamos a hacer otra dinámica. Ya saben que ya vimos lo que son radicales el día de antier. Entonces hoy vamos a ver algo diferente que va a abarcar básicamente todo el pizarrón. Pero me traje mi pequeña libretita para los últimos. Empezó con sus recipientes, mi bebecito. Al perrito podría decirle, Washo, veo. Dice, hola maestra, hola Til. Papis, no muevas aquí, por favor, mi amor. Permítame un momentito. Ya. Es que ese juguete hace mucho ruido, ni siquiera es un juguete, es su recipiente de la comidita. Hola Ivonne, muchas gracias por compartir el live. Ya me permite aquí anclar el objetivo, lo voy a anclar y comenzamos, ¿ok? Ya está mordiendo el lapicero. No, papis. Con todo quiere jugar, menos con sus juguetes. Ok, vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, buenas noches. Para los que no me conocen, bueno, yo soy Malixin. Bienvenidos, bienvenidas. Y ya saben que aquí repasamos lo que es el idioma chino mandarín desde cero, ¿ok? Los martes y los jueves después de las 7 p.m. hora central de Ciudad de México. Así que bien, bueno, ya hemos estado avanzando un poquito más. Ya saben, lo que son los martes ya los dedicamos a ver exclusivamente radicales, ¿ok? ¿Qué son los radicales? Bueno, los radicales en el chino mandarín son aquellos que componen, bueno, que están compuestos por trazos y que componen a los caracteres. Cada uno de estos tiene significados diferentes. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, permítanme. Voy por mi agua. Bueno, como les decía, ¿cuáles son los radicales? Un ejemplo, siempre les pongo el ejemplo de Wa, que significa yo, es un pronombre personal. Y bueno, este está compuesto por radical número 1, radical número 2. El radical número 1 es el radical de
shou, mano. El radical número 2 es el radical de hacha, ¿ok? Y bueno, en algunos casos, estos radicales que componen a los caracteres, a los hanzu, nos ayudan a identificar el significado de los caracteres, sin que conozcamos totalmente su traducción, ¿ok? De cada uno de estos. Entonces, bien, si no nos ayudan a comprender o a darnos pistas sobre el significado de los caracteres, nos ayuda a descifrar su pronunciación en base al pinyin que lo conforma, ¿ok? Pero bueno, esto es aparte. Esto es lo que estamos viendo básicamente los días martes sobre los radicales, que viene siendo un poquito más avanzado en el chino mandarín. Sin embargo, como ya les había comentado anteriormente, habíamos visto el chino mandarín desde cero, ¿ok? Básicamente desde que no conocemos nada del idioma, para comenzar a aprenderlo juntos. Pero los lives anteriores que había realizado no son muy claros. Y ya saben, yo guardo las repeticiones de los lives y después les comparto pequeños videos ya editados de esos lives aquí en TikTok, en la lista de reproducción de chino mandarín. Por si se van a los videos más antiguos, estábamos viendo lo que es el idioma chino mandarín, cantonés, taiwanés, etcétera, ¿ok? Y bueno, estos videos no son muy claros debido a que también, aparte de que mi explicación no era muy clara, la edición de los videos intenté que fuera menor a 1 minuto. Entonces como que no eran muy claros, ¿ok? No quedaron muy claros. Así que bien, para los que no estuvieron presentes en esos lives y que también no tienen, bueno, no podemos comprender muy claramente esos pequeños videos tomados de esos anteriores lives, no se preocupen, vamos a ver una breve repetición de todo lo que vimos, de una introducción de lo que vendría siendo una introducción al chino mandarín, desde el nivel 0, básicamente, desde que no conocemos nada, ¿ok? Lo vamos a ir alternando con lo que estamos viendo que son radicales. Así que bien, vamos a seguir viendo los radicales los días martes y los días jueves se los vamos a dedicar a lo que son los repasos del primer nivel del chino mandarín, ¿ok? De la introducción del chino mandarín. Entonces, bien, ya vimos radicales antier. Me recuerdo que vimos el radical de seda y recuerdo que vimos también el radical de estructura o de ancho. Y bueno, hoy vamos a ver una breve repetición de la introducción al chino mandarín, ¿ok? Y bueno, para esto debemos de tener claras 3 cosas, ¿ok? La primera cosa es los tonos. Los tonos, bueno, ya los vimos. Es el tono número 1, tenemos el tono número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? En el chino mandarín tenemos 5 tonos. El tono número 1, que es alto y sostenido, y se escribe de esta forma. El tono número 2, que es ascendente, se escribe de esta forma. El tono número 3, que es descendente ascendente. El tono número 4, que es descendente. Y el tono número 5, que es neutral, ¿ok? ¡Ay, qué horrible N! Tipichi. El tono número 5, que es un tono neutral, es un tono neutro. Quiere decir que básicamente no suena, ¿ok? No hay algo con lo que podamos guiarnos para pronunciar este tono. Quiere decir que se pronuncia tal cual, se lee, ¿ok? Un ejemplo. A, 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 a. E, e, e. I, I. O, o, o. U. ¿Ok? Esos serían los 5 tonos con las vocales. Voy a quitar de nuevo esto porque de hecho creo que lo dibujé muy grueso y se ve como mal. No queremos que se vea tan mal. Lo voy a poner en rojo. Primer tono, alto y sostenido. Segundo tono, ascendente. Tercer tono, descendente, ascendente. Cuarto tono, descendente. Y quinto tono, el tono neutral. ¿Ok? Y bien, nosotros ya pusimos varios ejemplos. Esto ya lo vimos, lo de los tonos. Ya pusimos varios ejemplos de expresiones que son similares a estos tonos en el chino mandarín, ¿ok?
Es importante saber y conocer los tonos. ¿Por qué? Porque el chino mandarín básicamente es un idioma que está a base de fonética, ¿ok? De tonos. Si no respetamos los tonos, básicamente no nos van a comprender o no podemos comprender lo que queramos decir. Así que bien, dijimos que el primer tono es un tono agudo. Vamos a pronunciarlo un tanto agudo. A, E, I, O, U. El segundo tono, que es ascendente, tomamos una referencia con la expresión de pregunta, ¿ok? De duda. Como cuando tenemos la duda de algo, una pregunta, comúnmente utilizamos la pregunta de ¿qué? A, E, I, O, U. El tercer tono dijimos que es el tono de asco, ¿ok? Lo relacionamos con esta expresión que realizamos cuando tenemos asco. ¿Cuál es esta expresión? Bueno, comúnmente realizamos la expresión de Bueno, pues esta expresión es muy parecida al tercer tono del chino mandarín. Entonces, se dice A, E, I, O. Estoy mencionando los 4 tonos, no estoy mencionando el quinto tono, que es el tono neutro. ¿Por qué? Porque sonaría U, ¿ok? A, 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 A. ¿Ok? Entonces, bueno, no vamos a hacer tanto enfoque en el quinto tono, pero es importante anotarlo para saber que hay 5 tonos, ¿ok? Pero bueno, regresando, dijimos que este es el tono de asco, ya les mostré la razón, y bueno, tenemos el cuarto tono. El cuarto tono es un tono que dijimos que es muy parecido a la expresión de enojado, ¿ok? A la expresión de enojado o a la expresión de aburridos, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos enojados, realizamos como un tono fuerte, ¿ok? Subimos de tono, hablamos más fuerte. Además de eso, al gritar, como que cortamos las palabras, ¿ok? Como cuando decimos, sí, sí, ok, ya. Bueno, pues el cuarto tono del chino mandarín es muy parecido a esta expresión, a la expresión de enojado. Así que el cuarto tono se dice A, E, I, O, U. O bien, también el cuarto tono es muy parecido, o bueno, mejor dicho, el cuarto tono en el chino mandarín se utiliza de 3 formas diferentes. Pero no nos vamos a enredar, buscando diversas formas de pronunciar el cuarto tono si tenemos 2 maneras simples. ¿Por qué digo 2 maneras? Porque hay gente a la que se le va a dificultar pronunciarlo como enojado y hay gente a la que se le va a dificultar pronunciarlo como aburrido, ¿ok? Que son las 2 formas más casuales que podemos encontrar de pronunciar el cuarto tono en el chino mandarín. Entonces podemos decir, como enojado, A, E, I, O, U. O podemos hacerlo como aburridos, ¿ok? Ya saben, como cuando estamos cansados de que decimos, ay, ¿quieres ir a la tienda? Ay, no. Bueno, esta expresión es muy parecida también al cuarto tono, así que podemos decir A, E, I, O, U, ¿ok? Se puede pronunciar este cuarto tono de estas 2 formas, como ustedes se acomoden más. Y bueno, el quinto tono, como les comenté al principio, no hay que hacer tanto enfoque en el quinto tono porque es un tono neutro, quiere decir que se pronuncia tal cual se lee. Entonces, básicamente, las vocales serían A, E, I, O, U, ¿ok? Y bueno, van a decir, ¿esto qué tiene que ver pues con el idioma? ¿Ok? Los tonos, las vocales y eso, pero ¿cómo vamos a saber, no sé, cómo aplicar eso en este carácter, en este Hanzi? Bueno, pues para eso vamos a conocer lo más importante, pienso yo, que del idioma, ¿ok? Una breve introducción al idioma chino mandarín, que de lo más importante vienen siendo los tonos. Ya se los he compartido, de hecho tengo ahí un pequeño video, varios pequeños videos sobre la explicación de cada uno de estos tonos, un poquito más precisa, un poquito más objetiva. Por si no los han visto, vayan ahí a la playlist de chino mandarín, ahí lo van a encontrar aquí en TikTok.
y en YouTube, Instagram, Facebook, ¿ok? Pero bueno, ya tenemos los tonos, eso ya lo repasamos, eso ya lo vimos. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué otra cosa importante hay que saber en el idioma chino mandarín? Además de los tonos. Bueno, pues los hanzi. Los hanzi. ¿Y qué son los hanzi? Bueno, pues hanzi es la escritura china, ¿ok? La escritura del idioma chino mandarín. Los caracteres. Se le puede conocer como caracteres, como hanzi, o hay muchos que coloquialmente le dicen las letritas chinas, ¿ok? Que bueno, estaría mal dicho porque en realidad pues no son letritas chinas, no son letras, pero son los caracteres chinos, ¿ok? Y se les llama hanzi, escritura china. Y bueno, ¿cuáles son estos? Como se los acabo de compartir, les acabo de compartir uno que vendría siendo el de ni. Tenemos aquí el de... Ay, ya lo puse mal, perdón. Una disculpa. Tenemos aquí el de wa. Tenemos aquí el de ni, que es el que les acabo de compartir hace un instante. Tenemos aquí el de... A ver, ¿cuál otro? El de... ta, el de ta, ay, el de ta, pero en masculino, ahorita les voy a explicar. Y tenemos, no sé, un último para el último tono, ¿ok? Bueno, estos son los hanzi, o los caracteres, lo que viene siendo la escritura china, ¿ok? Tenemos los tonos y tenemos los caracteres. Bien, estos caracteres están compuestos a base de radicales, que es el tema que estamos viendo los días martes, ¿ok? Los radicales y sus significados. Cada uno de esos radicales con sus significados está compuesto por trazos, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Eso no es lo base del chino mandarín. Lo base sí viene siendo los tonos, los hanzi y... el pinyin, ¿ok? El pinyin. ¿Qué es el pinyin? Bueno, si tenemos los caracteres chinos, lo que viene siendo las letritas chinas, los hanzi, ¿cómo vamos a poder leerlos? ¿Cómo es que lo vamos a poder leer? Bueno, claramente si yo los miro no voy a poder leer esto, no entiendo nada porque está escrito a base de trazos. Así que bien, el pinyin es esa transcripción a abecedario indoarábico, ¿ok? Al abecedario ABC, lo que nosotros conocemos como el abecedario ABC, ¿ok? Entonces, el pinyin viene siendo las letras que vamos a ver abajo de estos caracteres. Un ejemplo, no en todos lados vamos a encontrar traducción de pinyin, no en todos lados vamos a encontrar las letras del abecedario que nosotros ya conocemos abajo de los caracteres. La mayor parte de ocasiones las podemos encontrar, pero no en todos los sitios. Para eso se requiere estudiar un poquito más el idioma y conocer bien los caracteres y cómo se pronuncian y leerlos correctamente, ¿ok? Pero al principio es más importante hablar el idioma antes que poder escribir estos caracteres. Entonces, para eso se requiere el pinyin, ¿ok? Para hablantes no nativos y también para los nativos, ¿ok? Porque pues también no podrían pronunciarlo. Así que bien, el pinyin vendría siendo esto. Aquí tenemos el carácter de wo, que se escribe, W-O, y lleva el tercer tono arriba de la O, ¿ok? ¿Cuál es el tercer tono? Es este. Aquí tenemos ni, se escribe N-I, y tenemos el tercer tono arriba de la I. Aquí tenemos ta, T-A, y lleva el primer tono arriba de la A. Este carácter también se escribe T-A. Y adivinen qué, pues también lleva el primer tono arriba de la A. Y este último también se escribe T-A. Y adivinen qué, que también lleva el primer tono arriba de la A. ¿Ok? Y bueno, van a decir, ay, entonces si en el pinyin estos tres caracteres que son diferentes se pronuncian de la misma forma, llevan las mismas letras, los mismos tonos, ¿cómo vamos a poder distinguir los significados?
cuando lo escuchemos o cuando lo hablemos. Bueno, para eso se requiere conocer bien los caracteres y los tonos. Si nosotros encontramos en un carácter las mismas letras, pero un tono diferente, quiere decir que el significado es diferente. Con el simple hecho de cambiar de tono, ya cambiamos el significado de cada uno de los caracteres y de cada uno de los pinyin, por así decirlo, ¿ok? Y bien, si viene el mismo carácter, pero diferente pronunciación, o un carácter muy parecido, pero diferente pronunciación, también cambia el significado, ¿ok? Hay que estar muy pendientes a eso, es lo que viene siendo un poco más confuso del idioma. Sin embargo, no es difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay razón para confundirse al escuchar o al hablar en este idioma utilizando el ta, ta, ta. Este significa ella, este significa él y este significa él, pero refiriéndonos a mascotas, animales o cosas también. Entonces, bien, estos vienen siendo pronombres personales, que ya también los vimos hace poco. Y me dicen muchas veces de que, ay, pero ¿cómo vamos a saber si nos estamos refiriendo a él, ella o eso? Si nos lo están diciendo, o sea, si alguien lo está hablando. ¿Y cómo otras personas van a comprender si nos estamos refiriendo a él, ella o eso, si solamente estamos diciendo ta, ta, ta? Bueno, obviamente, pues es claro, no voy a llegar y le voy a decir a una persona ta. No, claramente el contexto nos va a llevar a el resultado, ¿ok? Si estamos en una charla con una persona, una segunda persona, y estamos hablando de fulanita, y yo le digo ta, obviamente esa persona va a asimilar que estoy hablando sobre un sexo femenino. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fulanita, no estamos hablando de fulanito. Así que si le digo ta, él no se va a poder confundir entre ella, él o eso. ¿Por qué? Por el contexto del chismecito que estamos platicando, por así decirlo, ¿ok? Entonces, bien, muchas veces se utiliza esta obviedad, esta obviedad sobre el contexto en el que estamos platicando para que las personas comprendan o para que nosotros podamos comprender el significado, la traducción del pronombre o de algunos otros caracteres que se pronuncian igual, ¿ok? Porque también tenemos han, ¿ok? Hay uno que significa muy, hay uno que significa odio, hay uno que significa, ¿cómo es el otro? Significa, no recuerdo si cohete, algo así, es algo que normalmente no se utiliza mucho, pero bueno, este tipo de caracteres se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Pero bien, si estoy hablando con una persona que me cae muy bien y estamos hablando, no sé, sobre dinero, y yo le digo han, es obviamente que nos estamos refiriendo a la palabra muy, ¿ok? No estamos hablando sobre algo de odio o sobre cohetes. Así que se entiende por el contexto del tema en el que estamos hablando, ¿ok? En el que nos estamos desarrollando. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, el pinyin es la transcripción al abecedario ABC o al abecedario indoarábico, ¿ok? Que vienen siendo las letras del abecedario que nosotros ya conocemos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, bla, 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 ¿ok? De esto nos vamos a guiar para poder hablarlo, ¿ok? Para poder hablarlo correctamente. Pero de los caracteres nos vamos a guiar para poder escribirlo, para poder comprender muchas de las frases, oraciones, sin tener, pues, el pinyin, ¿ok? Hay muchos casos en los que tenemos libros de lectura, chinos, etcétera, o incluso señales con puro carácter, ¿ok? No vamos a ver el pinyin. Y para eso es importante también aprenderse los radicales, que son los que componen los caracteres, porque es claro que no vamos a aprendernos todos los caracteres en chino mandarín, y les voy a compartir por qué. Bueno, básicamente tenemos varios radicales. Supuestamente te lo enseñan en muchos cursos, facultades, que hay cierto límite de radicales. Y sí, existe un límite, sin embargo, no es preciso, ¿ok? Hay personas que comparten más, hay personas que comparten menos, depende del sitio donde los aprendas, pero en realidad son bastantitos. Y bueno, si tenemos varios radicales,
claramente tenemos una infinidad de caracteres. ¿Por qué? Porque claramente podemos acomodar esos radicales en diferentes patrones, podemos poner varios en un mismo carácter, así que el resultado va a ser diferente. Aunque podemos poner esos caracteres en el traductor de Google o el traductor que utilicen en su teléfono o en un diccionario chino, se van a dar cuenta después que en realidad existen muchos más caracteres que ni siquiera están marcados o que ni siquiera los pueden encontrar en traductores digitales o traductores como tal de libros. Y eso se los digo también por experiencia propia. Hay caracteres que yo me he encontrado que los he googleado o los he puesto también en diccionarios chinos, etc. Y no he dado con su traducción, ¿ok? Con el resultado, no sé qué es lo que significan. Entonces, ¿qué es lo que hice al final desesperada? Dije, bueno, pero es que aquí está el carácter, debe de existir, pues aquí lo tengo. Lo he compartido con personas nativas chinas y que ya son de la tercera edad, ¿ok? No son jóvenes. Estos, por lo general, de la tercera edad, tienen una mejor idea sobre la interpretación de cada uno de estos caracteres, ¿ok? Y bueno, cada uno de estos caracteres, aunque parecen puro trazo hacia lo loquito, no, tienen su significado, pero tienen un significado muy profundo. Y aquí tal vez como que me van a decir, ay, pero qué volada, ¿no? Qué volada traes la imaginación. ¿Por qué? Porque digo que a lo mejor piensen esto, porque honestamente yo lo pensé cuando muchas personas nativas me lo compartieron. Yo siempre, ya saben, los que me conocen, que me acompañan aquí cada semana, saben que soy una persona muy ansiosa y por aprender, ¿ok? Por conocer. Y bueno, yo no me he quedado solamente con lo que he aprendido en cursos, con compañeros y así, no. Siempre me voy más con los nativos, porque de ahí es donde he aprendido mucho más. Entonces, los nativos siempre me han compartido que su idioma y su escritura es algo muy profundo. Y yo honestamente pues pensaba así como que, ay, no te emociones, ¿no? Pero en realidad no, una vez que comienzas a adentrarte más en el idioma y en la escritura principalmente, que son los Hanzi, te das cuenta que realmente es un significado muy profundo cada uno de estos caracteres, la forma en la que se realiza cada uno de estos caracteres. Cada uno de los trazos tiene un significado y detrás de cada uno de estos caracteres, de la composición de cada uno de estos caracteres, realmente hay historia, de verdad. Entonces, aunque nosotros veamos un carácter que no encontramos en Google o que no encontramos en un diccionario, es un carácter que sí va a tener traducción, sí o sí, aunque no la encontremos en plataformas digitales o en un diccionario o en un libro, sí o sí tiene que tener su traducción. ¿Y cómo es eso? A interpretación, ¿ok? A interpretación personal o bueno, masiva también puede ser. ¿Por qué? Porque la mayor parte de este idioma se traduce a interpretación, ¿ok? O por sinónimos. ¿Por qué por sinónimos? Porque hay muchas veces que nos encontramos con caracteres que, bien, pueden significar, no sé, cerdo, cochino, varios sinónimos, ¿ok? No hay una palabra exacta para esos caracteres. Así que se puede interpretar de forma diferente, se puede traducir de forma diferente, no de forma literal, pero al final obtienes el mismo resultado. Se comprende lo que la persona quiere decir o se tiene el mismo resultado, básicamente, ¿ok? Entonces, bien, también podemos encontrar caracteres que no encontramos su traducción en otros lugares, pero que tienen una traducción mucho más profunda, ¿ok? Que si vemos el radical de perro en conjunto con el radical de mujer, en conjunto con el radical de hacha, en conjunto con el radical de techo, en conjunto con el radical de, no sé, de seda, y vas a decir, bueno, ¿ese carácter qué significa? Ese carácter no existe. Claro que sí existe, pero hay que buscar dentro de todos esos caracteres, buscarle el significado, ¿ok? Hay que buscar dentro, como por así decirlo, una filosofía única para ese carácter. Así que bueno, hay caracteres que se crean y que llegan a ser un tanto complicados de traducir o de interpretar. Llega a ser los casos, pero en el idioma como tal, mirándolo desde arribita, no te encuentras con esos casos tan fácilmente porque comúnmente utilizamos pronombres, verbos, adverbios, etc. No utilizamos caracteres tan compuestos, ¿ok? Pero bueno, llega a ser el caso.
ese es un punto aparte, ¿ok? Pero bueno, para eso es importante aprender los radicales, que son los que componen los caracteres, que como les comenté, son los que estamos viendo los días martes, ¿ok? Pero bueno, tenemos tonos. ¿Cuáles son los tonos? Estos que se ponen arriba de las letras vocales, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos a encontrar con conjunto de letras, con consonantes, con vocales, etc. Nos vamos a encontrar con compuestas, con básicas, las que son las simples, etcétera, con letras iniciales, conjunto, etcétera. Varias cosas que nos vamos a encontrar después. Les voy a poner unos ejemplos más adelante. Pero bueno, estos tonos siempre van a ir arriba de las vocales. Entonces, bien, tenemos los tonos que siempre van arriba de las vocales del pinyin. El pinyin es aquel que es la traducción al abecedario ABC de cada uno de estos caracteres, ¿ok? Entonces, bien, ya tenemos aquí lo que viene siendo la base del idioma. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con estas rayitas arriba de las letras, ya sabemos que se les llaman tonos, ¿ok? Y que el primer tono es alto y sostenido, el segundo es ascendente, el tercero es descendente-ascendente, el cuarto es descendente y el quinto es neutro. O bien, el primero es agudo, el segundo es de pregunta o de duda, el tercero es de asco, el cuarto es de enojado o aburrido y el quinto es tal cual como se dice, ¿ok? Entonces, bien, ya lo sabemos. Si nos encontramos con estos, con esto que está aquí arriba, se les llaman tonos. Y si nos encontramos con estas cositas, se les llaman hanzi, que están creados a partir de radicales, ¿ok? Y a los radicales los llamamos pushou, ¿ok? Eso también ya lo vimos, ya se los había compartido. Lo tenemos en pequeños fragmentos de video aquí en mi playlist de chino mandarín. Por si no lo han visto, bueno, vayan a checarlo. Ahí ya tenemos eso, la repetición, así que no se preocupen. Pueden checarlo. Esto solamente es como que un review a todo eso que ya habíamos repasado, pero para que quede más claro, ¿ok? Porque en esos no había quedado muy claro. Así que bien, entonces, si encontramos esos caracteres, ya dijimos que se llaman hanzi, que están creados a partir de pushou, que son los radicales que lo componen, ¿ok? Y bueno, después de esos radicales, porque tenemos los radicales, que son los pushou, tenemos los radicales. Después de esos radicales, tenemos los trazos. Pero eso viene siendo un paréntesis, porque viene siendo dentro de la escritura china, de los hanzi, ¿ok? ¿Por qué? Porque los trazos componen radicales y los radicales componen caracteres, hanzi. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es importante que ya lo vayan asimilando para que más adelante lo vayamos repitiendo constantemente y no se nos olvide que los trazos componen radicales y que los radicales componen hanzi, caracteres, componen la escritura china en general, ¿ok? Pero bueno, estamos viendo lo básico, la introducción al chino mandarín. Así que bien, ya sabemos que son los tonos, ya sabemos que son los hanzi, ya sabemos que es el pinyin. Ahora bien, vamos a ver algo que me parece que no les había compartido lo suficiente, o tal vez no lo compartí en videos. Creo que lo vimos en live, pero tal vez no se los edité. Así que bien, vamos a dar un repaso a algo importante que viene siendo parte de la transcripción fonética, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos una letra A. Aquí seguido tenemos una letra O. Aquí seguido tenemos una letra E. Seguido tenemos una letra I. Aquí abajo vamos a poner una letra U. Y aquí vamos a poner una letra U con diéresis, ¿ok? Y bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claramente son vocales, bueno, a excepción de esta, ¿verdad? Pero ¿por qué están acomodadas así? ¿Por qué pusiste A, O, E, I, U, I? Ahí viene lo curioso. Voy a voltear un poquito el teléfono para acá, permítanme. Aquí viene lo curioso, lo interesante, ¿ok? Miren, estas son las vocales simples en el chino mandarín, ¿ok? Las vocales, nosotros, ya saben, ya las conocemos.
A, E, I, O, U. También tenemos mame, mi, mamu, sase, si, sosu, pape, pi, popú, etcétera. Lo que nos ponen en la primaria, en el kinder, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo nosotros también, pero de una forma diferente, ¿ok? Tenemos las vocales simples en el chino mandarín, que vienen siendo A, O, E, I, U, I, 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 I. ¿Por qué suena así? Bueno, vamos a ver parte de lo que viene siendo la transcripción fonética, pero de las vocales simples del chino mandarín, ¿ok? Tenemos la letra A. Si nos encontramos con la letra A en el idioma chino mandarín, se va a pronunciar como una A, ¿ok? Me van a decir, a ver, Malik, sin paréntesis, paréntesis, mija. Tú nos dijiste anteriormente que si nos encontramos con una A se pronuncia entre A y E. Es en ocasiones. Por eso en ocasiones me escuchan decir, como tal, wa. En ocasiones me escuchan decir, la, le. Este cambio, esta variable, es, ¿por qué? Porque si estamos hablando de vocales simples, solamente vamos a aplicar la pronunciación de la A, que se pronuncia como tal, como una A, en algunos casos. Si lo encontramos como que tenemos una B, una letra inicial B aquí, entonces lo vamos a leer como va, como cuando decimos pava, 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 papá, ¿ok? Pava. Pero si nos encontramos con vocales compuestas o con consonantes, entonces se pronuncia de forma diferente, ¿ok? Varía un poquito la pronunciación. Es decir, si nos encontramos con un pinyin, ya dijimos que el pinyin es ¿qué? La transcripción al abecedario indoarábico, ABC, ¿ok? Si nos encontramos con un pinyin que contiene más de 2 letras, que tiene 3, 4, 5 letras, 6 letras, entonces no se va a pronunciar como tal, como una A. Puede haber sus excepciones, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, estamos hablando de vocales simples. Entonces, cuando nos encontremos con la letra A, se va a pronunciar tal cual como es, como una A. Vamos a ponerle aquí una A, ¿ok? Si nos encontramos con una letra O, en vocales simples, ¿ok? En palabras no muy compuestas, en pinyin, que solamente vaya de 2 letras, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos encontramos con una O? La vamos a pronunciar como una Gua, Gua. Aquí tenemos el carácter, el hanzi de Gua, que significa yo, W-O, y se pronuncia Gua. Entonces se pronuncia como una O, ¿verdad? Cuando nos encontremos con una O, se va a pronunciar como una O. Cuando nos encontremos con una E, ahora sí viene lo chido. Cuando nos encontremos con una E en simples, en vocales simples, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí viene la primera regla, la primera variable, ¿ok? Cuando nos encontramos con una E, la vamos a pronunciar de 2 formas diferentes. Hay 2 tipos de pronunciación. Esto depende del sitio donde estemos, ¿ok? Normalmente a nosotros como hispanohablantes nos lo van a compartir en, ya saben, en facultades, en cursos, etcétera, de que la E se pronuncia entre una A y una E, un punto intermedio. Como cuando decimos, ya saben, tenemos la partícula L-E. Es simple, ¿ok? Lleva vocal simple. Entonces, no contiene más de 2 letras. Y ya sabemos que esta se pronuncia L. Tiene un punto intermedio entre A y E, ¿ok? Ya saben, cuando nos encontramos con una E en chino mandarín, se puede pronunciar en un punto intermedio entre A y E. Entonces se dice L o L. Kuala. ¿Ok? Pero no cantes victoria. No. Pero ahí viene otro punto importante.
Depende del sitio. En China es la pronunciación que utilizan, ¿ok? También el dialecto, pero bueno, eso es aparte. La pronunciación también es un poco diferente, varía un poco. Entonces, la podemos pronunciar entre una A y una E. Vamos a apuntarlo de una vez. Entre A y E. Esa es la primera forma en la que lo podemos pronunciar, la letra E. Pero también tenemos una segunda forma de pronunciar la letra E, la vocal E, en el chino mandarín. Y bien, esta es entre una O y una E. Ahora bien, no vamos a decir OE, no. Lo único que tenemos que hacer es poner la boca en posición de O. Ya saben, cuando decimos una letra O, ponemos la boca como en un circulito, ¿ok? Vamos a decir la letra O. Si pueden, háganlo conmigo ahí donde estén. Entonces pongan la letra en posición de, la boca, perdón, en posición de O. Y digan O, O, O. Ahora, dejen la boca en posición de O. Stop. Y pronuncien una letra E, ¿ok? Entonces se dice E, E, E. Miren aquí. E, E, E. ¿Ok? Esa es la segunda forma en la que podemos encontrarnos con la pronunciación de esta vocal, ¿ok? Ya saben, entre A y E, que sería como E, y la segunda forma, que es entre una una O y una E, que sería E, 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 E. Van a decir, bueno, suena igual. E. No. Chequen la diferencia. E, 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 E. ¿Ok? Es como una E que viene desde la garganta, se convierte en un poco nasal y al final pues sale. Entonces, E, E, E. En cambio, la E normal, nosotros la diríamos como E, E. Viene desde aquí, ¿ok? Viene desde aquí. E, E. Y la otra, E, E. ¿Ok? Al final, en realidad se escucha un poquitito como una U al final. Pero muy leve, casi imperceptible, ¿ok? Pero bueno, entonces cuando nos encontremos con una vocal E, tenemos dos formas de pronunciarla correctamente. Cuando es no demasiado compuesta, ya saben, cuando no hay más de dos letras en el pinyin, es decir, una inicial, una letra inicial y una vocal, ¿ok? Solamente en estos casos, cuando hay más letras en el pinyin, entonces cambian. Después lo vamos a ver con las vocales compuestas, ¿ok? Con las consonantes, etc. Lo vamos a ver después, pero bueno. Tenemos esta, la letra E, la vocal E. Y ya dijimos, tenemos dos formas. La primera, la segunda, E. Y bien, cuando nos encontramos con una letra I, con una vocal I en el chino mandarín, ¿qué sucede? Ni. Acabamos de ver este hanzi, de nuevo, este carácter, que es el de ni, es el de tú, ¿ok? Es el pronombre personal de tú. Y se dice ni, n, i. No tenemos más letras, no hay más pinyin, ¿ok? N, i. Ni. Entonces se escucha como una ni, como una I. Si nos encontramos con una I en el chino mandarín, una vocal simple, la vamos a pronunciar como una I, ¿ok? No hay más que buscar, no hay variable, perdón. Permítanme tantito. Ahora bien, si nos encontramos
con una vocal U en el chino mandarín, ¿cómo la vamos a pronunciar? Tú, 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 tú. Ya lo vieron en el live que hice la vez pasada, no recuerdo, creo que fue fue la semana anterior. 你是睡吧嘟嘟，我嘟嘟嘟嘟嘟，嘟你啥你就回来呀，嘟嘟嘟。Ya saben, la D se pronuncia entre D y T, así que es tú, tú, tú. Suena como una U, ¿ok? Así que cuando la encontremos en pinyin, que solamente está compuesto por 2 letras, se pronuncia como una U, ¿ok? Cuando la encontremos en no compuestos, entonces se va a pronunciar como una U. Ahora sí viene otra vez lo importante, lo interesante, el sabor del caldo. Esta. Y. Ya saben, esta la hemos visto. ¿En dónde? En Pingüino. Ya saben, a mí se me quedó muy grabada en Pingüino. Yo la recuerdo desde el preescolar. El pingüino. Aquí se utiliza la U con diéresis, ¿ok? Pingüino. Pinguino. Si no existiera esta letra, se diría pinguino en lugar de pingüino, ¿ok? Entonces, bien, cuando encontremos esta, ¿cómo se va a pronunciar? Y. Ojo. Ay. Estoy pichilla. Aquí tenemos el radical y también carácter de mujer. ¿Ok? Ya lo hemos visto. Y se dice ñe, ñe, ñe. Tenemos el tercer tono arriba de la U con diéresis, entonces se dice ñe, ñe, ñe. Ojo. Y, ñe, ñe, ñe. 谢谢 Manuel. Entonces, esta no se pronuncia como una U con diéresis, ¿ok? Como nosotros la conocemos, ya saben, aquí la decimos de forma diferente. Entonces, cuando nos encontremos con esta U con diéresis, vamos a pronunciarla ñe, 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 ñe. New, ¿ok? No la vamos a pronunciar como tal, como una U. Vamos a pronunciarla como si fuera una I, U, ñe, 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 ñe. Ojo aquí con lo interesante, ¿ok? Porque sí es variable. Ñe, ñe. Cambia. Vamos a poner nuestra boca en posición de... Ya saben, vamos a utilizar esto... va a parecer un poco extraño, pero bien. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un popote? Tomar de un popote. Ponemos la boca en posición como de patito, ¿ok? Como de besito. Pero no cerramos el besito, no hacemos esto. Hacemos así. ¿Ok? Vamos a poner nuestra boca en esa posición. Y después vamos a pronunciar y, you, you, you. Si yo me pongo a pronunciar you en posición, con la boca en posición de
de beber de un popote, va a sonar. Iu, iu, iu. Así que vamos a evitar cerrar la boca, ¿ok? Vamos a imaginar que realmente tenemos ahí un popote. Así que no vamos a decir iu, iu. No vamos a mover nuestros labios para nada, ¿ok? No muevan los labios. Los dejamos en posición de beber de un popote. Iu, iu. No muevan los labios para nada. Entonces, iu, 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 iu. Para que salga más natural, para que suene más, ya saben, con este tono oriental, entonces lo único que vamos a hacer, en lugar de pronunciarlo, de sacar el aire, de exhalar desde la garganta, vamos a exhalar de forma nasal, ¿ok? Vamos a pronunciar desde lo nasal, no desde la garganta. Lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a pronunciarlo desde lo nasal. Así que no va a sonar tan marcada la letra I y la letra U. Vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces ponemos la boca en posición de beber de un popote. Ya saben, sin cerrarla y no vamos a moverla para nada. Después de que esté en esa posición, no la vamos a cerrar. No vamos a permitir que la pronunciación nos lleve a mover los labios, ¿ok? Entonces, I, 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 ¿ok? I, 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 I. Síganlo practicando. ¿Por qué les comento que lo sigan practicando? Porque honestamente, yo se los comparto, esta se me ha complicado muchísimo. Muchísimo. Se me ha complicado muchísimo en la transcripción fonética en el idioma chino mandarín. Es de las que más se me ha complicado la pronunciación, ¿ok? E incluso yo sé que tal vez hay personas, bueno, las personas nativas obviamente lo pronuncian como si nada, y de forma muy natural, ¿ok? Hay que estar trabajando siempre sobre esta, porque me parece que es de las más difíciles, de las que es más particular, ¿ok? De la que suena muy particular, de la que no podemos como que encontrarle relación con algo que nosotros hablemos comúnmente. Entonces hay que estarla practicando. La forma más fácil de practicar esta vocal simple vendría siendo popote, y. Ahora vamos a decir esta vocal simple en los 4 tonos. Y. Ya tenemos los 5 tonos ahí con esta vocal simple. Entonces se dice y. ¿Ok? Así que bien, aquí tenemos las vocales simples en el chino mandarín, que es a, 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 o, 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 ¿Ok? Aquí las tenemos. Esto forma parte de la transcripción fonética. ¿Por qué? Porque claramente nosotros ya tenemos una tabla de transcripción fonética que les compartí anteriormente. Sin embargo, en esta tabla de transcripción fonética solamente les muestro lo que es las letras iniciales y algunas compuestas, ¿ok? No les mostré como tal las vocales. Y bueno, muchos dicen, en el chino mandarín existe el abecedario, existe algo que es como el abecedario. No es lo mismo, pero bueno, muy parecido. Es más parecido al abecedario que existe como tipo en inglés. Se toma más interpretación como cuando estás aprendiendo inglés. Por eso es que muchas personas dicen de que, ay, ¿es necesario aprender inglés antes del mandarín? Realmente no es necesario.
pero se utiliza el mismo método de estudio, el mismo método de enseñanza que te enseña, que se utiliza en el inglés, ¿ok? Pero bueno, vamos a verlo después. Vamos a ver cómo utilizar correctamente la transcripción fonética en el chino mandarín, desde las vocales simples hasta iniciales, consonantes compuestas, variables, etc. ¿Ok? Vamos a ver diversamente todo este tema de la pronunciación, ¿ok? Entonces, bien, vayan practicando lo que son las vocales, que básicamente solamente hay que hacer enfoque en E, I. A, O, I, U se pronuncian tal cual. A, O, I, U. Pero bueno, este es también ay, perdón, se me fue la palabra. Esta es la forma en la que van acomodadas las vocales, que sería A, O, E, I, U, I. No es como nosotros lo conocemos, como A, E, I, O, U. Aquí es A, O, E, I, U, I. ¿Ok? Así que bien, vayan a tomar la captura y de todas formas, si no se preocupen, si no le toman captura, se los voy a compartir más adelante. Ya saben, en cada repetición de cada uno de los lives que hago, les comparto aquí pequeños fragmentos de video en TikTok, en Instagram y Facebook. Así que bien, por el momento es lo que vamos a ver en relación a la transcripción fonética, a las vocales básicas, a lo que viene siendo una introducción al idioma chino mandarín. Ya saben que varios de estos temas ya los habíamos visto anteriormente, pero vamos a darles de nuevo la repetición, ya que no habían quedado muy claros también con las ediciones de video que me aventé. Entonces, bien, voy a acercarme un poquito porque ya saben que al final me quedo aquí a responder los comentarios. Comentarios, dudas, opiniones, etc. Voy a ver algunos. Muchas gracias a las personas que me acompañan acá, que envían sus regalitos, que comentan, que me siguen. Muchas gracias. Wan Chang Hao dice, Yui, ni hao, Wan Chang Hao. Dice, ¿qué idioma es? Es chino mandarín. Chino mandarín o chino simplificado. Chulada de hembra, dice. Ok. Dice aquí, me enamoré de la maeta. Gracias. Dice aquí, Rodri, ¿cómo se dice me enamoré de la profe? Se dice, 我爱我的老师. Hola, soy nuevo. Bienvenido, Abdus. ¿Por qué el pinyin del cantonés es diferente del mandarín? Ojo, ciertamente, eso es muy diferente. Bueno, eso va aparte de esto, ¿ok? Esto no es parte de la introducción al chino mandarín, claramente para que no se me vayan a confundir. Pero bueno, supongo que esta persona me lo pregunta porque a lo mejor ya me ha estado acompañando desde tiempo atrás. Y bueno, ya saben que anteriormente les estaba compartiendo también sobre chino mandarín o chino simplificado, cantonés y taiwanés. Y bueno, el cantonés viene siendo, se consideraba un idioma, pero bueno, ya no es tan común, entonces viene siendo como un dialecto. Y el taiwanés también es un dialecto de una provincia que no es muy grande en China, entonces también no es muy común. Pero bueno, está el cantonés y el mandarín. Sí, ambos son chinos porque ambos están en el territorio chino. Pero la diferencia del pinyin en el cantonés y en el mandarín es que básicamente son idiomas diferentes, aunque utilizan la mayor parte los mismos caracteres, ¿ok? Un ejemplo, tenemos el carácter de wa. En el cantonés se utiliza el mismo carácter para decir yo. Se utiliza wa. La única diferencia es la pronunciación. Aquí tenemos wa y aquí tenemos no. Wa, no. Wa, no. Wa, no. Sí, parece que estoy gritando, pero en el cantonés van a escuchar, no sé, pueden ver películas en cantonés, música en cantonés. Yo les recomiendo, si les gusta el idioma cantonés como a mí, vayan a ver en YouTube. Hay una infinidad de películas de Stephen Chow, que es un productor y también actor de Cantón. Él es de Cantón y bueno, habla cantonés. La mayor parte de sus películas están en cantonés y hay algunas que sí tienen subtítulos. A mí me gusta verlas sin subtítulos porque claramente pues puedes también como que saber qué es lo que están diciendo porque son muy expresivos con su lenguaje corporal, así que
Está padre, véanlas también sin subtítulos. Pero bueno, en el cantonés, que es un idioma totalmente diferente al chino mandarín, se utilizan unos tonos más fuertes, una fonética todavía más fuerte y más golpeada, ¿ok? Incluso tan fuerte es la fonética que muchas veces es un poquito difícil distinguir lo que están tratando de decir. Incluso entre ellos, si hablan muy rápido, también se topa un poquito uno con pared. Entonces, por eso ven mucha gente que dicen que el cantonés es de los idiomas más difíciles, o bueno, se podría decir el idioma más difícil de toda China. ¿Por qué? Por la fonética que lleva. No lleva los 5 tonos como en el chino mandarín. En realidad el cantonés estaba compuesto por 9 tonos, pero pues se cambió. La tabla de tonos o la tabla de fonética del cantonés cambió nada más y redujo sus tonos, así que me parece que son entre 6 y 7. Pero bueno, aquí tenemos el pinyin en chino mandarín, que sería Hua, W, O y el tercer tono. Y en cantonés tenemos N, G, O. Y normalmente al lado de estas letras, de este pinyin, se pone un número, ¿ok? Ahí lo tenemos, el número 2. Entonces, en lugar de utilizar los tonos, las señales, por así decirlo, los signos arriba de las vocales, se utilizan números a un costado de las letras. ¿Por qué se utilizan números? Porque en el cantonés es diferente que en el mandarín. En el cantonés no existen los tonos, los 5 tonos, existe una tabla de fonética, que es más o menos de esta forma. Y bueno, aquí te dice primer tono, segundo tono, tercer tono, cuarto tono, quinto tono, etc. Y te lo van marcando de esta forma. Sube, luego baja, baja, luego sube, es un tono que baja, luego sube, bla, bla, bla. No son tonos estables, como en el tono del chino mandarín, que el más difícil vendría siendo el tercer tono porque es descendente ascendente. En el cantonés, casi todos sus tonos son variables, ¿ok? Suben, bajan, luego van para acá y ta. Así que se utiliza una tabla y van enumerando cada uno de estos. Así que por eso se ponen números al costado de las letras para que podamos identificar qué tipo de tono debemos de llevar. Un ejemplo, el segundo, ¿no? Utilizan el número 2 al costado del pinyin en el cantonés. El número 2 es bajar a un tono grave, luego subir, bajar y así. Entonces se dice no, 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 gua, no. No significa, si escuchan ustedes hablando a una persona que habla cantonés, no significa que estén como gritando o que estén como que no, es porque se comunican a través de fonética. Ellos sí utilizan, casi que no utilizan tanto, como quien dice, las letras. No se les entiende mucho o muy claro si no te aprendes la tabla de fonética correctamente, porque se comunican a través básicamente de tonos, ¿ok? En el chino mandarín sí son muy importantes los tonos. Son muy importantes porque puede cambiar el significado de la palabra si no aplicas bien el tono. Pero en el cantonés no es de que sean importantes, es de que son todo el idioma, básicamente son el idioma. Porque si no aplicas bien el tono, no se te va a entender absolutamente nada. O sea, no es de que cambie el significado o así. No se te va a entender nada, ¿ok? Incluso hay personas ya mucho mayores que hablan cantonés y que básicamente yo los he escuchado hablar y no les entiendo nada, porque casi que no dicen nada, casi que no dicen ninguna letra. Más que nada utilizan un tono como y yo, ¿qué dijiste? No entendí. Pues es porque es muy importante para ellos todo esto de la fonética, ¿ok? Así que bien, si ustedes se encuentran en el cantonés, en el pinyin del cantonés, que no se le dice pinyin, pero bueno, lo relacionamos con el pinyin del mandarín, que sería la transcripción abecedario indoarábico o ABC, encuentran unos numeritos al costado, es porque nos está indicando el tono o la fonética que tenemos que realizar al pronunciar esta palabra, ¿ok? Porque yo, ya saben, yo no soy perteneciente a la provincia de este lugar donde se habla cantonés, así que yo que lo aprendo, digo, no,
Pero hay personas nativas o hay personas de diferentes provincias que hablan el cantonés y solamente dicen nga, 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 nga. Y dices, ay, ¿pero qué? No dijo nada. No dijo NG. Es porque están comunicándose a través de fonética. Así que en el cantonés es practicar y practicar más que nada la fonética. Es por eso que, honestamente, yo se los comparto aquí de forma personal. Yo, por eso es que me gusta mucho el idioma cantonés, porque sí me parece más difícil que el mandarín, y ya saben que a mí me encanta ponerme retos. Entonces, lo que hago para mejorar mi pronunciación en cantonés y que se pueda entender un poco de lo que estoy diciendo, es centrarme en la fonética, ¿ok? El tono. ¿Cómo lo hago? A partir de la música. Por eso es que ustedes muchas veces me escuchan o me ven cuando hago otros lives. Ya saben, a veces les hago lives entre semana o cuando no es el día de chino mandarín. Que estoy haciendo otras cosas. Ayer les hice un live de que estaba haciendo cocina. Luego les hago de que me estoy maquillando y así. ¿Y qué es lo que hago? Pongo música de fondo y pongo mis canciones favoritas en cantonés, más que en mandarín. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor lo pueden escuchar decir dicen, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué letras utilizó? No tanto me fijo en eso. Se fija uno más en la fonética para poder pronunciar mejor el idioma, para que te puedan comprender un poco más. Es centrarte más en la fonética, en el idioma cantonés, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la diferencia. Tenemos wa y aquí tenemos nga. En mandarín podríamos decir, tenemos ni, ay, ni significa tú, y en cantonés no. Tenemos el mismo carácter, el mismo hanzi, ¿ok? La misma escritura. Ni, lei, ni, lei, ni, lei, ¿ok? NI y tercer tono. Lei, lei, como que se prolonga un poco, como que lei. Si yo digo lei, no estamos utilizando el primer tono del chino mandarín, es más como un lei, lei. Se tiene que, como, ¿cómo les explico? Se tiene que como que curvear un poco el tono, ¿ok? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces es lei, lei, lei y se prolonga. Entonces, esa es el chiste de la fonética en el cantonés, ¿ok? Se utilizan números al costado en lugar de los tonos. En ocasiones sí se llega a utilizar en lugar de estos numeritos, se iba a utilizar estas líneas que cruzan las letras para indicar que son tonos más descendentes o que se pronuncian más rápido esas letras y así, pero son en casos, como quien dice, un poquito más de nativos, ¿ok? No tanto como para los que estamos aprendiendo cantonés y así, no, se utilizan más los numeritos que van al costado, ¿ok? Entonces, bien, tenemos en muchos de los casos del mandarín, se utilizan los mismos caracteres en el cantonés. Pero también el cantonés existen caracteres que son diferentes a los del mandarín, ¿ok? O sea, también es un idioma diferente, es un dialecto diferente, así que muchas veces no se utilizan los mismos caracteres. También tienen sus caracteres propios. Y bueno, ahorita no se me ocurre demasiado porque la escritura, los hands de cantonés, yo no me enfoco tanto, me enfoco más en la pronunciación. Ya saben, cuando comienzas con un idioma, te enfocas primero en hablarlo y después en escribirlo. Y bueno, en el mandarín es un poquito más fácil, en el cantonés es un poco más complicado. Además de que la mayor parte de veces se utilizan los mismos caracteres que utilizamos en el mandarín, ¿ok? Así que podemos decir wa, ni, nga, lei, ¿ok? Ngon nè, ngon nè, ngon nè. ¿Qué dije? ¿Qué dijo? Ngon nè, ngon nè, ngon nè. Te amo. Cuando en mandarín diríamos wa ai nie, wa ai nie.
我爱你，我很爱你。我问你，我问你，你好，你好，你好吗？你好吗？Cambia mucho. Y de hecho, yo estoy tratando de pronunciar bien lo que vienen siendo las... No estoy tratando de enfocarme tanto en los tonos, en la fonética del cantonés, porque si yo me enfocara más en la fonética del cantonés sería una experta, entonces sonaría más como un... Voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo de enfocarme en la fonética del cantonés. Sería más como un... No, nea. No, nea. No, nea. No, nea. No, nea. Casi no se escuchan las letras que estoy pronunciando. Se escuchan más los tonos. Ni hao. Lei hao. Aunque se escribe lei hao, lei hao, si me enfoco más en la fonética, en el cantonés, para escucharme como más experta, en lugar de decir lei hao, diga lei hao, lei hao. Al final hasta se escucha como una A, porque avientas. Lei hao. ¿Ok? Y bueno, esa es la gran diferencia de estos dos idiomas. Obviamente, no solamente son miles de personas lo que lo dicen, yo también lo confirmo. El cantonés es mucho más... Además de eso, también es importante, pues, muchas otras variables de ambos idiomas. Aunque ambos son de China, pues, no sé. Se les entiende perfectamente el idioma cantonés porque lo hablan muy bien. Yo tengo un amigo que habla muy bien el cantonés porque se le entiende las letras, por así decirlo, el pinyin, por así decirlo. Se le entiende muy bien su pronunciación, ¿ok? Me ha ayudado mucho a decir algunas frases, palabras en cantonés, porque él tiene un muy buen, por así decirlo, una muy buena pronunciación. A encontrar con personas nativas que hablan en cantonés, que son de terceras edades, que son mayores y así, o que son un poquito más informales, o que aprendieron desde casa, o que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela pues allá en sus provincias, van a hablar el cantonés de una forma más avanzada, en puro tono. No se les va a entender las letras que utilizan, no se les va a entender que están diciendo no, ni que están diciendo ley. Van a entender solamente que están diciendo no, solamente con la fonética, ¿ok? Entonces, bueno, es un idioma bastante complicado, pero si se aprende bien, pues, y si se habla con personas que también lo estudiaron bien y que tienen una buena pronunciación, pues va a ser mucho más fácil. Pero sí, son dos idiomas diferentes, son muy diferentes, aunque se utilizan los mismos caracteres, son muy diferentes. Dice aquí, bueno, ya me extendí un poco aquí con lo del cantonés, pero bueno, sí es un tema que me gusta mucho también. Dice aquí, ay, se me fueron algunos comentarios, dice, entre el simplificado y tradicional, es el mismo idioma. El simplificado y el tradicional, bueno, el tradicional, pues es el tradicional, por así decirlo. El simplificado, como así lo marca, es una simplificación no solamente del tradicional, es una simplificación del idioma para que se genere bueno. Ay. Permítame, está fallando tu like. No, una disculpa, permítame un momentito, ¿ok? Permítame un momentito. ¡Salim! Ah, gracias, papito. Papichis, digo, Salim, si estás viendo el live, por favor, deja de llamarme que estoy en live. Ya sabes que te dije que no me estuvieras molestando cuando estaba haciendo live, por favor. Una disculpa, es que me está entre llamadas de un amigo que vino hace rato, pero ya se fue y me está interrumpiendo el live. Le dije que no me estuviera llamando, pero
Salim, si estás viendo el live, por favor, no estés interrumpiendo. Ya sabes que no me gustan las llamadas cuando estoy en live. Una disculpa. Entonces, bien, seguimos. Dice, pensé que era mi Inter, está igual que yo. No, una disculpa. No es mi wifi, tampoco es mi Dice, como si tuvieras hipo. No, una disculpa, no, nada que ver. La gramática es la misma, mandarín y cantonés. No, la gramática también varía. Porque, como les comenté, normalmente en los caracteres se utilizan, caracteres, en ocasiones se utilizan los mismos caracteres. No siempre. Un ejemplo, como en ta, que en el mandarín utilizamos, ya saben. Ay, me confundí, así no era, ¿verdad? Para decir ta. Bueno, pues en cantonés, miren, no me crean totalmente, porque no recuerdo muy bien cómo se escribe en el cantonés. Ay, no, la verdad es que miren, no os voy a mentir, pero yo recuerdo que llevaba este radical en el cantonés. Es muy diferente. Se escribe, así se dice él en el mandarín. Se dice ta y se escribe con este carácter. En el cantonés se escribe muy parecido a este. No me crean, no recuerdo muy bien cómo se escribe, pero se dice koi, 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 y tiene un carácter diferente. Y así se dice él o ella. No hay variable en el carácter como lo tiene en el mandarín. Entonces, es muy diferente también en la gramática, pero no en todos los casos, ¿ok? Hay veces en las que se utiliza la mayor parte de ocasiones el mismo carácter que utilizamos en el mandarín. Entonces, bien. Dice aquí, y se me fundió la única neurona, dice. Dice, la amo maestra, ya no puedo, me voy. Ay, gracias. Dice, es como comparar el español y el italiano. No así el cantonés y el mandarín. No, diría yo que la verdad que no, o sea, bueno, no sé, como que no encuentro esa similitud en esos dos idiomas, de esa forma como el italiano y el español. Porque de hecho sería todo lo contrario. En el italiano y el español como que hay muchas palabras en italiano que suenan parecidas al español. Pero bueno, no se escriben igual y no son lo mismo o algunas cosas así. En el cantonés es diferente con el mandarín. En el cantonés se utilizan algunos de los mismos caracteres, pero la pronunciación es diferente. O sea, lo que varía, lo que es muy diferente es la pronunciación. No entendí. No se preocupen. Esto que les acabo de decir al final de lo del cantonés es aparte, eso es extra, no es lo que les estaba comentando de lo de introducción al chino mandarín. Eso ya es mucho más avanzado y aparte es de otro tipo de tema, es de otro idioma, estamos hablando sobre otro dialecto. Pero bueno, es algo que también me gusta, entonces se los comparto. Dice aquí, hola Manuel Zabaleta, qué guapa maestra y muchas gracias. Dice aquí Maribel Mendoza, gracias, eres muy cute maestra. Ay, muchas gracias Alexander. Dice aquí, ¿puedes decirnos una frase en chino mandarín? Tengo curiosidad de saber cómo se escucha. 是的，你为什么你说嘛？ Dice aquí. Ay, gracias, Karen, por ese besito. Dice aquí. 谢谢 maestra. 谢谢你. Dice aquí, qué hermosa maestra. Ay, muchas gracias. La quiero mucho, maestra. Yo también, chicos. Buenas noches. ¿Me das clases particulares? Por el momento no, chicos. Ya saben que solamente aquí en live los martes y los jueves. Y bueno, ya saben, pueden ir a seguirme ahí en Instagram, en YouTube. De hecho, en YouTube les comparto el live completo. Bueno, la repetición de todos los lives se las comparto ahí en YouTube, sin edición. Y lo que ven aquí en TikTok, los pequeños videos, son tomados a partir de los lives anteriores, de las repeticiones. Y bueno, esos ya son editados, ¿ok? Entonces, bueno, pueden seguirme en todas las redes, ahí hay contenido diferente en relación al idioma. Dice, está chula la teacher. Ay, muchas gracias. ¿Verdad que aprender chino sí abre oportunidades? Claro que sí. Aprender cualquier cosa en la vida abre oportunidades, cualquier cosa, ya saben, constructiva. ¿A qué hora es tu clase? Después de las 7 p.m. hora central de Ciudad de México. Ya saben, aquí los martes y jueves, 7 p.m. Después de las 7 p.m. hora central de Ciudad de México. Ok, gracias, ya me suscribí. Bienvenida, Sadai. Ay, perdón, no alcancé a leer.
Zaida dice, enséñame. Ay, Dios mío. ¿Qué libro recomiendas con pronunciación para aprender chino mandarín? Yo recuerdo que había un maestro que, y yo desde cuando estoy que según les comparto la guía, y nomás no, el chino de hoy, el libro de ejercicios está mejor que el de lectura, pero bueno, pueden encontrar el chino de hoy, el nivel 1, nivel 2, y creo que también tienen el nivel 3 en cualquier librería, la pueden encontrar en cualquier librería. Y bueno, ese está bueno porque tiene caracteres y tiene pinyin. Pero yo les recomiendo que sea el de ejercicios, ¿ok? Porque el de lectura, o sea, el de lecciones también está padre, pero es mejor el de ejercicios, es más didáctico, ¿ok? Y así es como me pierden tus directos. Dice aquí. Y las otras. Ay, no vi. Y en las otras apps te encuentro igual que aquí. Solamente tengo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y ¿cómo se llama? Threads. Esta cosa de los arroba de Instagram y eso es todo. No tengo más redes sociales ni utilizo otro tipo de aplicaciones. En WeChat, bueno, pues mi WeChat está ahí en mi perfil de Facebook. Pero bueno, ya saben, ese solamente lo utilizo como para trabajo. O bueno, hay personas que sí me han escrito a mi WeChat que vienen desde acá, desde TikTok. Y a veces sí les contesto. Una disculpa si no les contesto a todos, sino que pues el WeChat más que nada lo utilizo para trabajo. Y pues no tanto como para social. Eres mi cruz, saludos desde Oaxaca. Saludos, que tengas buena noche, aprendí mucho hoy, muchas gracias, bienvenido. Wang An dice, ¿algún canal de YouTube que recomiendes para aprender chino? Honestamente, yo no he visto ahorita canales de YouTube, tampoco... no he visto canales de YouTube, pero ¿saben qué? Yo recuerdo que cuando comencé con el idioma chino mandarín, nunca me aventé a ver cursos así como tal en YouTube por tener, tuve la ventaja de que tuve acceso a platicar con personas nativas, entonces era como que mi preferencia siempre fue como que hablarles y, oye, ¿me puedes dar una breve explicación de esto? Pero algo que me ayudó mucho fue la música en el chino mandarín también. Entonces, bueno, vayan a busquen así, no sé, pónganlo en YouTube. Porque si les comparto mi playlist, creo que ya no está en forma pública ahí en YouTube. Pues también están enredadas con las de cantonés y otros dialectos. Se van a confundir, entonces pongan en YouTube música en chino mandarín con traducción al español. Y bueno, las canciones que escuchen ahí, guarden las que más les gusten y vean los subtítulos y pónganle ahí en la opción de YouTube, en el botón de velocidad, reduzcan la velocidad y escuchen claramente la pronunciación. Aunque no están respetando como tal en muchas ocasiones los tonos del idioma, sí están respetando la pronunciación. Así que de ahí me he basado mucho para aprender también la correcta pronunciación en el chino mandarín. Eso es uno de los tips que yo les recomiendo. También con películas con traducción también estaría padrísimo. Cuando compras comida china, ¿la pides en chino? La verdad es que, como les comenté, yo no compro comida china. Ya les comenté por qué. Y pues tampoco se los recomiendo. O sea, bueno, yo aquí en mi ciudad les recomendé solamente un sitio, que es el único que yo recomiendo aquí en la ciudad, que estoy segura que, pues, o sea, sí he visto que pues es un sitio limpio y que no abusan del glutamato monosódico y de ahí pues ya... No he visto los demás sitios y cómo tengan la higiene, pero bueno, no les recomiendo ir a cualquier sitio de comida china, la verdad. Dice aquí, disculpa, ¿qué libro dijiste que nos recomiendas? Sí, es uno que me recomendó mi maestro, se llama El libro de hoy, el chino de hoy. Pero el didáctico y, bueno, si ya están conmigo en lo de los radicales, yo les recomiendo que se vayan al número 2, ¿ok? El chino de hoy número 2. No se vayan al número 1. Qué hermoso tu nombre, así le puse a una sobrina. Ay, muchas gracias. ¿Qué significa tu nombre? Tiene varios significados. Significa hierba, agua manantial. Ya saben también la historia de Malik Singh.
la Malinche y todo. Bueno, esas siempre se las he contado varias, pero si se las cuento, pues ya saben que me extiendo. Se las he contado varias veces y me tardo más de una hora. Ya saben toda la historia con el compa Hernán Cortés y bueno, cómo se desarrolló la historia de la Malixin, desde dónde creció, desde cómo la abandonaron sus papás y después de cómo pasó siendo esclava de un lugar a otro a convertirse en traductora e intérprete de más de 3 idiomas, en dialectos, a la mano de Hernán Cortés, haciendo triangulación de dialectos e idiomas interpretados por otro de los ayudantes o manos derechas de Hernán Cortés, en conjunto con Malixin, Hernán Cortés, para hacer diferentes negociaciones, y así, ya saben. Pero bueno, esa ya es una historia que ya la conté muchas veces y que me extiendo bastante porque también me gusta mucho. Pero bueno, tiene varios significados. Ya saben que es la mezcla entre el náhuatl y el maya. Dice aquí, es la primera vez que te veo en TikTok, apenas estoy aprendiendo chino mandarín. Ay, bienvenido, Juan. Qué hermosa sonrisa. Ay, muchas gracias. ¿Para cuándo es la tarea? Para ahorita. Cuando conoces a alguien y le dices que hablas de chino, ¿qué te pasa? ¿Que no te creen? Sí, de hecho, bueno, antes me pasaba, ahora ya no. Recuerdo cuando apenas empezaba, bueno, no que empezaba a hablar chino, no. Cuando empecé a estudiarlo, como tal, a estudiarlo bien, yo ya sabía identificar, o sea, ya podía escuchar y poder identificar algunas de las frases, palabras, etcétera, y también podía hablar, pero no demasiado bien, como que los tonos no me salían tan padres. Entonces, muchas veces cuando yo hablaba así como que en chino, había mucha gente que luego me decía, esa no está hablando en chino. Pero obviamente no se escucha como que tan chino porque no respetas bien los tonos. Entonces, ya después de que empecé a darle la vuelta a los tonos bien, en la pronunciación, la transcripción fonética, dije, ay, bueno, pues yo ya me sabía estas, nada más que me faltaba aplicarle la transcripción fonética y la correcta pronunciación de los tonos, etcétera, y ahora sí ya me entienden. Y bueno, ahora ya es más creíble, ¿verdad? Aunque yo no soy, honestamente, yo no soy mucho de estar hablando o practicando mi chino con personas, o sea, con compañeros que hablen español, que no entiendan chino. No me gusta porque muchas veces te quedan viendo así como que te ponen caras o como que te están juzgando así en feo. Entonces solamente trato de practicar hablando con compañeros nativos chinos que tienen una pronunciación muy buena, entonces ahí también me guío. Y les digo, siempre les digo, corrígeme por favor, oye, ¿me puedes corregir? Me gusta que me corrijan porque de ellos aprendo, la verdad es que me hacen mucho paro. Pero no, casi no hablo chino así como que con personas que hablen español o que no hablen chino, no. Así que bueno, no he escuchado a mucha gente que me diga que no me cree porque pues, casi no hablo en chino con estas personas. Y aquí en la casa a veces sí, utilizo algunas palabras o frases en chino mandarín, o cuando estoy enojada y pues no quiero decir algo en español, así como que para que no me entiendan los demás, pues lo digo en chino. Pero pues de ahí ya, no pasa nada. Nomás hablo 2 españoles, mal español y buen español. Yo también. No te creas, pues claramente tampoco es que todos seamos perfectos, ni siquiera en el idioma en el que hablamos, ¿verdad? Para eso hay que estudiar bien el español, pero bueno, si te quieres especializar pues en el idioma español, pues adelante, pero a menos que seas orador o ya sabes, pues sí, es como un poquito más necesario, si no, pues con que se te entienda, no problem. El tigre y el dragón están en mandarín o en cantonés. El tigre y el dragón están en mandarín o en cantonés. ¿Cómo? ¿El tigre y el dragón? O sea, pues los dos existen en toda China. No en Cantón ni nada más en mandarín. Cantonés, ambos, en ambos idiomas. No entendí muy bien tu pregunta, pero bueno. Esos son, por así decirlo, como horóscopos chinos, por así decirlo. El tigre y el dragón es una película. Ah, pues fíjate, eso no la he visto, la verdad. Discúlpame, estoy que chida. No la he visto. No sé si estén en chino o en cantonés. Si su director es Stephen Chow, pues debe de estar en cantonés porque él habla cantonés. Y de hecho, el tigre, no sé de quién sea esa película. Pero tú chécate. Si hablan así más como de que entonces están hablando mandarín. Si están hablando como que están hablando en cantonés. ¿Cómo eso te vas a dar cuenta? Entonces, bien, chicos. Bueno, pues eso es todo. Me despido, chicos.
voy a tomar un descanso. Ya saben, hoy fue el día del santo de mi mamá y no fui con ella. Afortunadamente vino hace ratito y pues ya le di su abrazo, pero no pude acompañarla porque pues también andaba yo a las prisas. Entonces, bueno, mañana me voy a pasar todo el día con ella, le voy a llevar su pastelito, que por cierto se estrelló el pastel. ¡Ay! Pero sí, funciona. Entonces, bueno, le voy a llevar su pastelito y así. Entonces quiero descansar bien hoy, ¿ok? Y bueno, ya saben, ahorita les voy a compartir el video del live de ayer, el último video del live de ayer sobre radicales, el último radical que vimos antier, perdón. Y ya saben, lo que vimos el día de hoy se los voy a compartir en lo que resta de estos días. Así que bien, vayan a seguirme porque les doy la repetición de todo lo que hemos visto en pequeños fragmentos de video aquí en TikTok y en las otras redes sociales. Cuídense mucho, muchas gracias a los que me mandaron regalos, a los que estuvieran comentando y a los que estuvieran compartiendo el live. Les agradezco mucho, siempre estén en contacto conmigo, yo les mando muchos besitos. Wang An, Wan Shang Hao, bye bye. Soy King, soy Yin, soy Tien, Wang An, bye bye.